quería hablar un poco acerca del libro de Deuteronomio, un poco para resumir, a los que capaz uno conoce más, otros menos. Pero traducido un poco como Deuteronomio sería una nueva ley, un nuevo pacto, una nueva promesa. Sería como un llamado a no olvidar. Es un libro que bueno, escribió Moisés, el último libro que le aparece también, o sea, aparece en el libro, pero su presencia, el último que aparece ya que ahí muere, y dice que subió al monte y él vio la tierra prometida y ahí falleció. Es un libro también que Dios llama a un pueblo, que es el pueblo de Israel, a no olvidar las promesas que le ha hecho. Es un libro para una nueva generación que se estaba levantando, una generación que había caminado por el desierto 40 años, que había vivido toda la vida ahí, que había solamente oído del poder de Dios, de sus milagros, y había crecido también con otra generación que se había perdido de la promesa de Dios, se había perdido de sus pactos, se había perdido de la entrada a la tierra prometida y había muerto en el desierto. Entonces, un poco como lo que estaba pasando alrededor de este libro era estas palabras de esperanza un poco de Moisés y de llamado a no olvidar la promesa de Dios. Es como por eso se llama como una segunda ley, como una nueva promesa de parte de Dios a este nuevo pueblo que se estaba levantando, a esta nueva generación, a llamar a no olvidar y a tener fe en la cosa nueva y a conquistar también lo que venía. Estaban a la entrada de la tierra prometida. Entonces, bueno, no nos vamos a mover mucho en realidad. Sí, vamos a leer primero Deuteronomio 1:3. Ya, entonces ahí un poco lo que estaba contando dice, y aconteció a los 40 años, en el mes 11, en el primer mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Y después se ve un poco el 8 del mismo capítulo. Dice, mirad, yo he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces, como les decía un poco, traer a la memoria todo lo que Dios había hecho, todos los milagros, las cosas y las promesas que tenía sobre su pueblo, y que no se olvidara de estas promesas. También me llaman de la generación, como que iba recién entrando, a recordar estas cosas que Dios había hecho. Entonces, los primeros capítulos hace una como recopilación de qué pasó con la generación anterior y qué fue realmente lo que sucedió desde la salida de Egipto hasta todos los años que pasaban en el desierto y qué había sucedido y cómo habían llegado al lugar que estaban. Y podemos ver una de las características que fue que esta generación primero pasada no entrara a la tierra de Egipto. Para los que están anotando, una de las cosas fue que se remarca caleta, que fue una de las grandes causas, que fue el desánimo, la queja y la murmuración. También fue postergar sus mandamientos y olvidar las palabras y los milagros de Dios y no priorizar a Dios y sus promesas. Es cuático a veces porque uno no necesita mucho como tomar tanto material extra o tomar ciertas cosas teniendo la Biblia. Obviamente estas cosas fueron dichas en un momento determinado para un pueblo y una situación específica que se estaba viviendo, pero que repercute esta verdad eterna hasta hoy día mismo.
que hasta nos afecta a nosotros, graneros, en el 2024 en esta iglesia. Si seguimos viendo mismo el capítulo 1, vamos a leer un poquito del 25 al 30. Que fue un poco de esta causa de lo que le estaba contando de lo que pasó de la característica. Ya. Voy a empezar a leer del 25 en adelante, al 35 en realidad. Dice, ya leo yo. Acá lo dice, tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra, nos lo trajeron y nos informaron lo bueno que es la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Mencionan los espías. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informa que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros, y que las ciudades son grandes, y que tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo nos dicen allí, vieron anaquitas, que eran gigantes, una persona grande como Goliat. Entonces le respondí, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor subió en marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto. Y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto como el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios. Hasta el 36. Que se adelantaba a ustedes para buscarle a dónde acampar. De noche lo hacía con fuego, para que lo vieran el camino, para que vieran el camino a seguir, y de día los acompañaba con una nube. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Bueno, entonces era un poco eso las características que le iba nombrando de lo que sucedió con la generación anterior, para que nos vayamos un poco adentrando en la historia y nos metamos entendiendo qué está pasando acá y qué de esto también afecta a nuestra vida. Cuando buscamos agradar, entonces esto como para nosotros pensar, ¿cuánto nosotros de acá lo que más queremos es buscar agradar al corazón de Dios? Agradar su corazón, valorar lo que Él valora, valorar su presencia más que cualquier cosa valiosa en este mundo. Aunque esto nos implica renunciar a todo lo demás. Como podemos ver acá, el pueblo nos quiso renunciar incluso a las cosas que sabían que estaban mal. No quiso renunciar a su vida en Egipto. Decía, como leíamos que Dios quería le había jurado una tierra buena, decía una tierra buena que fluía leche y miel. Decía que cuando fueron a ver, decía que la tierra era agradable. Pero quería renunciar para lo que a ellos era conocido. Aunque lo que conocido para ellos era esclavitud, ni siquiera a eso querían renunciar. Y podemos ver otra característica. Podemos ver que el pueblo quedó paralizado ante el miedo, ante el temor al hombre, ante los pueblos. Como decía que hasta vimos a los hijos de Anak, parece que decía, hasta los gigantes, hombres. Decía, por el temor a hombres, ¿qué dirán y qué podían hacerle? Prefirieron abandonar. Quisieron volver a su seguridad, a lo que podían controlar. Y acá como también podemos entender esto, que también es muy fuerte pensarlo también en nuestra propia vida, porque ¿qué pasó? Querían, como voy a volver a repetir, hacia su seguridad, a lo que podían controlar, aunque esto significara vivir el resto de su vida bajo esclavitud y opresión, por no creer a Dios y sus promesas. No pudieron disfrutar de la libertad y el gozo que tenía esta tierra nueva, esta tierra que Dios les quería dar.
por decirlo así, ellos mismos se quisieron bajar del barco. Aunque el barco fuera bueno, aunque fuera su único salvavidas, era el único que tenían para no naufragar, para no vivir en esclavitud, se quisieron tirar al agua, le quisieron confiar. Y esto un poco me hacía pensar en cómo estamos entrando nosotros en nuestra vida en este año nuevo. ¿Cuáles son los indicadores de nuestra vida? Si nos ponemos a pensar, ¿cuántas características de las que nombré tenemos aún en nuestra vida? O sea, ¿cuánto al contrario de esto no tenemos, digamos? Yo cuando me puse a leer, como de todas estas características, era la mayoría que hasta yo tenía. Que uno cuando empieza a leer se da cuenta. O sea, ¿cuánto aún de este desánimo del pueblo, de esta queja, de esta murmuración, de este no soltar lo que para mí es conocido, lo que para mí lo puedo sujetar, aunque eso me lleva a vivir una vida de esclavitud. Y también lo sentía como fuerte también para decirle a usted que nunca vamos a ser libres y poder disfrutar del gozo y de la plena libertad que Dios tiene si no renunciamos a cosas. Puede ser falta de perdón, puede ser rencor, puede ser no querer ir a aguas más profundas. Siendo que Dios no ataja del otro lado. No es alguien que nos va a defraudar, como alguna persona de esta tierra, o algún sistema de creencia de esta tierra. Dios nunca nos va a defraudar, sus promesas siempre se cumplen. Aún Él se agradaba en cumplir esta promesa a su pueblo, pero no podía cumplirla porque ellos mismos no querían que las cumplieran. Entonces, la mayor felicidad que podemos tener está en el centro de la voluntad de Dios. Pero nunca vamos a poder conseguir eso si elegimos estar bajo un sistema que nos lleva a la esclavitud, un sistema de creencia, un sistema de falta de perdón, solamente por no soltarlo y no confiar en Dios que nos ataja al otro lado. Entonces, ¿cómo estamos entrando en este año nuevo? ¿Cómo nos identificamos? ¿Como esta generación de conquista o una generación que despreció la presencia de Dios? Que despreció su santidad, que despreció su presencia, que no la valoró, que prefirió otras cosas. Hay desánimo aún dentro de nosotros, muchas veces ansiedad, a veces hasta estrés. La ansiedad es solamente un temor al futuro, que no estar tranquilo viviendo con el presente. Una ansiedad de algo que está en nuestro pensamiento y que no nos dejan tranquilos, pero solamente falta de confianza. Porque si solamente creemos que Dios es totalmente bueno, que Dios totalmente quiere lo mejor para nosotros, estaríamos también dispuestos a descansar en Él. Entonces, ¿cuánta de esta ansiedad capaz también aún tenemos nosotros? O tenemos este aliento, esta pasión, este ánimo por la conquista, por ver la gloria de Dios aún en nuestra tierra. Ese era el llamado de este libro. Imagínate que todavía estamos en el capítulo 1 nomás, pero era un llamado a la conquista, a creer en Dios. Pero aún, ¿cuánto de esta conquista aún tenemos nosotros para nuestra tierra? ¿Cuántos deseamos ver la gloria de Dios en medio de nosotros, en medio de nuestro pueblo, de nuestra familia, de nuestros amigos, aún en nuestra vida? ¿Cuántos deseamos ver esa gloria de Dios? Aunque esto implique perderlo todo, eso sí, hay que estar consciente. O perderlo todo lo que es valorado por el sistema de este mundo, todo lo conocido. Y aquí podemos un poco identificar con esto que aún pensando en nuestra propia vida, pero aún en eso, que no se trata en torno a nosotros, no se trata en torno a girar en torno a nosotros, ni a nuestro círculo. Todo se trata de Jesús, solamente Él es necesario que brille, nadie más. Ni siquiera nosotros somos protagonistas, nosotros es un llamado a creer, a confiar. Cuando ponemos los ojos en la perspectiva de Dios, todo cambia. La visión cambia. Si yo creo que en este día solamente fueran abiertos nuestros ojos y ver la gloria de Dios, todo cambiaría. Sería fácil renunciar a todo. Sería fácil aún terminar acá y no estar pensando en qué voy a hacer después, en mis proyecciones, si solamente vieran en el estado externo, en el estado realmente espiritual que pasa alrededor de nosotros
y si, como decía la canción, si fueran abiertos nuestros ojos para ver la belleza de Jesús, para ver la belleza de su santidad, sería algo realmente fácil para nosotros renunciar a todo lo que somos por Él. Pero como muchas veces estamos solamente concentrados en nosotros, en nuestros problemas, en lo que queremos, en nuestros deseos, en el individualismo, en el consumismo, en el materialismo, tantas cosas que pensamos que ni siquiera nos paramos a poder pedirle a Dios que nos abra los ojos para ver la realidad de realmente qué está pasando, para poder discernir realmente lo que pasa. Podemos ver bueno, si lo leemos igual en Hechos 7, del 51 al 57, vamos a leer. Podemos ver una persona que estaba perdiéndolo todo según la visión de este mundo, pero él, como tenía la perspectiva puesta en Jesús, le fue abierto los ojos en esto, pudo ver una situación muy diferente. Ahora, esto es lo que está pasando acá, está pasando, no sé, 1000 años después capaz, que fue Esteban. Y Esteban estaba siendo acusado, estaba siendo juzgado, y él en esta situación se acordó de lo que estaba pasando acá en Deuteronomio, de lo que estaba pasando de Dios dándole esta nueva oportunidad y estas nuevas promesas a este pueblo de conquista. Él se acordó de esto y dijo: tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son igual que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, clamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron a voz a cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Entonces podemos ver acá a Esteban que él no estaba en una tan buena situación, digamos. De hecho, acá después lo tomaron y lo mataron. Pero en este sentido, él dice que subió el ojo al cielo y puso la perspectiva en Jesús y vio toda una realidad diferente. Vio toda una realidad diferente alrededor de él. Vio toda una realidad diferente de lo que realmente pasaba en el mundo. Y se dio cuenta que estaba Jesús a la diestra del Padre y vio eso y quedó totalmente asombrado por lo que estaba viendo. Y por eso, lo único que hizo que clamó, dijo: veo a Jesús a la diestra de Dios. Y ahí se arremataron sobre él y ahí lo apiedraron y todo. Pero cómo poner la vista en el cielo no cambia toda la perspectiva, incluso que no sean buenas según la vista humana a nuestro alrededor. Y él se dio cuenta de estas cosas que estaban pasando. Esto le estaba recordando como Moisés, también, como esto que vemos también en Deuteronomio, que también lo ve Esteban, que un poco como Dios nunca quiso tener mediadores. Si vemos como este capítulo, de hecho, si después pueden leerlo, que bacán, porque resume como toda una historia del Antiguo Testamento hasta cuando llegó Jesús. Y vemos que Dios siempre quiso un contacto directo con la persona, un contacto directo con el pueblo. Pero el pueblo dice que tuvo temor. Si vemos en Deuteronomio, ahora nos vamos al 5. Y acá les recuerda a Moisés cómo Dios quiso acercarse al pueblo y ellos cogieron un mediador. Dice: Moisés convocó a todo Israel y dijo: escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy, apréndanselo y procuren ponerlo en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb.
No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todo lo que estamos hoy, con todo lo que hoy estamos vivos aquí. Desde el fuego el Señor habló cara a cara en la montaña. En aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes para declararle la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. El Señor dijo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto donde era esclavo. Pero acá, un poco, podemos ver también reflejado en nuestra vida que a veces buscamos mediadores o intermediarios para acercarnos a Dios. Tenemos un poco miedo muchas veces de acercarnos completamente a Dios y buscar una vida de santidad, de confiar 100% en Él, como hablaba de él. Porque estudiando incluso la palabra, incluso si uno pasa leyendo todo el día, obviamente que va a tener conocimiento de Dios, pero nunca va a poder tener una revelación de su belleza, una revelación de su bondad, una revelación de su amor. Eso solamente es una intimidad de renuncia y de acercarnos completamente sin ningún arma contra Dios. Porque acá el pueblo sabía quién era Dios. No es muy difícil ser creyente de Dios. Dice que hasta el mismo diablo cree, o sea, los demonios creen en quién, dice. Saben quién es Dios. Entonces no es una cosa de creer o no creer o tener el conocimiento de Dios, sino cuando estamos nosotros dispuestos a entrar, dice, conocer a Dios o adorarle la hermosura de su santidad. Cuando estamos dispuestos a entrar en su santidad. Porque obviamente en la santidad nuestra no hay nada. Pero cuando estamos dispuestos nosotros en confiar en Él y entrar en su santidad para conocer ese aspecto que no son revelados. Dice que las cosas que nadie vio, que ojo no vio, ni oído vio, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le buscan, para los que le aman. Pero ¿cuánto nosotros queremos conocer esa cosa escondida de Dios? ¿O cuánto estamos dispuestos a renunciar para eso? Entonces también creo que es un tiempo que necesitamos nosotros discernir lo que está pasando, discernir nuestra realidad, discernir nuestro alrededor. Cuando conocemos esta santidad de Dios, también más nos vemos reflejados nosotros mismos, quiénes somos y lo que hay entre nosotros. Yo pensando en esto, hasta me da vergüenza estar acá parado pensando en eso. Porque nadie merece nada delante de Dios. Y no sé cómo a veces la gente, aún así, aún siendo cristianos también, escogen rechazar esto. Escogen estar, ¿cómo se dice?, ensimismados en solamente su problema, no pensando en lo que realmente Dios tiene. En discernir lo que realmente está pasando, poner la vista en Jesús, como decía Esteban, y estuvo dispuesto a dar la vida, pero porque vio a Dios y a Jesús al lado, a la diestra de Él. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a eso? Si yo solamente sigo como estoy, solamente me voy a quedar con mis obras en la tierra. Y mis obras son malas. Todo lo que estamos, ninguno queda exento de acá. Ninguno puede decir que ya es suficiente con lo que conoce de Dios. Ninguno puede decir que, porque ya estoy yendo los domingos, o porque incluso yo, por ejemplo, que toda la vida vine a la iglesia, ni siquiera con eso me quedo listo del conocimiento de Dios. Siempre me falta más. Incluso yo oraba y decía: Señor, también ten misericordia de mí, de pensar en esto, pensar que un día más no necesito buscarte tanto, que un día más no necesito ser humilde, humillarme, confesar, tener las cuentas claras, querer más profundidad contigo. Ten misericordia aunque pase todo el día en la iglesia, aunque todos me conozcan porque soy cristiana. Porque nadie se salva por ser cristiano tampoco. Nadie se salva a sí mismo, solamente Jesús que a uno lo salva. Todos tenemos nuestras manos manchadas. Y que eso lo tenía más adelante, pero igual lo podemos leer ahora. En Isaías 2:12. Dice, un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes y contra todos los enaltecidos para humillarlos. No, eso no. O sea, es para identificar que un día
habrá un juicio. Y que nadie va a justificarse. Nadie va a poder justificarse. Todos hemos sido desobedientes en un punto. Y yo no quiero llegar a ese día solamente con mis malas acciones y con mis pecados. Por eso la gente piensa que muchas veces solamente por hacer cosas buenas o por solamente creer en Dios, ya se salvo. Y eso es un engaño. Porque nadie, el que sea solamente por las cosas buenas que hace, va a poder ese día justificarse, mirar a Dios y decir yo estoy limpio. Es solamente algo que puede hacer Jesús. Y yo ese día quiero llegar con un justificador al lado. Que tome todas esas decisiones que hice en la tierra toda mi vida y decir que Él me justifica. Porque yo mismo no voy a poder hacerlo. Ni nadie va a poder. Entonces, para seguir identificando según esto, y eso que estamos con el capítulo 5 de Deuteronomio, pues tanto para que uno empiece a notar de acuerdo a esto. Entonces, muchas veces buscamos gente para acercarnos a Dios, buscamos prédicas, buscamos incluso diferentes cosas, incluso lo que ya sabemos. El pueblo no quiso acercarse a Dios, por eso hubo un intermediario. Nos dan temor ir al agua más profunda. No confiamos, como dije antes, que Él nos ataque. Más que buscarlo por lo que Él nos puede dar, hay que empezar a buscarlo por lo que Él es, por su esencia. Decía que el pueblo lo buscaba por sus bendiciones. En un relato dice que Él había multiplicado el pan para miles de personas. Y después Jesús se fue al monte a orar porque lo querían tomar como rey. Y Atanés, el humilde Jesús, dice que se cruzó al otro lado de ese lago, del mar que estaba, y lo fueron a buscar allá. Y Jesús de una cachada decía ustedes no vienen por mí, no vienen por lo que yo hago, vienen porque le di comida y ustedes quedan saciados. Y él empieza a decir la realidad del Evangelio. El que no renuncia literalmente a todo no puede ser su discípulo. El que cada día no carga su cruz no puede ser su discípulo. Y es bien específico con esto Jesús. Cuando dice que el que quiere ser mi discípulo quiere renunciar a todo. Lo externo y lo interno, o sea, como dije antes, ir a agua más profunda es renunciar muchas veces a eso que a nadie le hemos contado, a eso que no queremos renunciar y sabemos que tenemos que hacer, la falta de perdón, el rencor. Y decía que mucha gente dejaron de seguir a Jesús. Ya terminó a los 12 que le quedaban y le dijo, ¿usted también quiere seguir? Y ahí fue que Pedro se dio cuenta, teniendo esta perspectiva del cielo, teniendo esta revelación, dijo, ¿a dónde más iremos? Si solamente tú tienes la palabra de vida eterna. Entonces hay que empezar a buscar a Jesús y a estar en esto, en el cristianismo, por amor a Él, no por lo que Él también nos puede dar, por sus bendiciones. Como dice la canción de Marco Vidal, que quiere hacer de las 12 que recoge los pedazos, pero la parte anterior no. Sí, pero antes dice no la multitud de la canción. No dice algo así. Entonces, yo creo que también es un tiempo para arrepentirnos y resetear y volver al inicio. Nunca es tarde para volver al inicio. Yo quiero completamente negarme este año de tener una vida de pasividad, a tener una vida adaptable para este mundo, a que mi evangelio se parezca al evangelio del mundo, a que mi vida se parezca con la vida de los demás. Estar pasivo, no amar lo que Él ama, no aborrecer lo que Él aborrece. Vamos ahora al capítulo 6. Así no va a llegar nunca. Ya. Vamos a salir del 1 al 9. Dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios
mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de que vas a tomar posesión. Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, y cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutéis de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá muy bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan leche y miel, tal como te prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo y ábralas en tu frente como una marca. Escríbas en los portones de tu casa, en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Bueno, ahora vamos a hacer algo práctico nomás antes de seguir. A ver si despertamos un poco también. A ver el calor. Vamos a juntarnos a dos, vamos a estar de familia o entre amigos y vamos a recitarnos unos a otros el versículo 5 y 6. El 4, 5 y 6. Vamos a decir, oye, y vamos a cambiar el nombre. Decir, oye Israel, vamos a decir, oye, no sé, Tomás, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dirás, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a decir uno a otro eso. Sí, júntense. Si quieren pararse y todo, si da lo mismo. Vamos a empezar el 4. Y dice, oye, y le dice su nombre. Y vamos a seguir hasta el 6. En estos versículos también podemos identificar dos rasgos grandes. Podemos ver primero que dicen que hay que poner por obra entonces habla como dos características. En el 3 dice, oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra, que te vaya bien en la tierra donde fluye leche y miel. Entonces, ¿qué es poner por obra, digamos, como sale acá? ¿A algunos se le ocurre que sería como poner por obra? Practicarlo, hacerlo. Serían, por decir, acciones prácticas. Y ahora sí pensando para uno mismo, no para decir a los demás.
¿Qué acciones prácticas tengo que modificar hoy para cumplir esto? Que puedan pensar. ¿Qué acciones prácticas tengo que hacer que Dios me habló y nunca hice? ¿Qué cosas he olvidado? Incluso el mismo del año pasado, tantos retiros que tuvimos, tantas palabras. Voy a repetir, ¿qué acciones prácticas tengo que hacer que Dios me habló y nunca hice? Y si tomamos un minutito ahí para pensar y que Dios me hable también de esto. Sí, Señor, trae la memoria, Dios, todas las cosas que tú nos has hablado, Dios. Aún, Señor, el año pasado, Señor, tantas cosas, Dios. Cuántas cosas hemos sido prontos para olvidar, Jesús. Cuánto nos hemos quedado en la emoción, Jesús, de hacer algo de estar animado en un culto, en un retiro, en una conferencia, de decirle que sí, Señor, a tus promesas, y hacerte promesas, pero promesas que han quedado en el aire. Que podamos, Señor, ponerlas por obra, ponerlas por práctica, que no se nos haga tarde ponerlas por práctica. Y el segundo rasgo grande que hablan estos versículos sería asociado a recordar, guardar, escribir. Como dice que se la repetirán a los hijos y a los hijos de los hijos, dice, la escribirán en los postes, en las casas, para recordarse. O sea, algo que es sumamente para guardar, para tener en el ojo, como dices. Y ahora las preguntas que podemos pensar de acuerdo a esto es: ¿qué cosas estoy haciendo para cumplir y guardar esos mandamientos? ¿Me propongo hacer cosas en disciplina para que no se me olviden? Como decía aquí, mira que tienes que guardarlo, que tienes que escribirlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré para que no se me olvide guardar estas cosas? Capaz Dios nos recordó que tenemos que renunciar a algo, que pedirle perdón a alguien, que soltarle algún rencor. Pero ¿qué voy a hacer en torno a esto? ¿Qué decisiones voy a tomar hoy día mismo? Podemos ver también un poco del inicio que el amor hacia Dios también fue algo ligado hacia el amor hacia los demás. Por eso dice que los dos grandes mandamientos que se resume todo: amarás a Dios y amarás al prójimo. Si nos vamos ahora a Deuteronomio 15, ¿qué Dios le habla a esta nueva generación? Vamos a leer del 7 al 11. Dice: cuando alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da para que vivas a un hermano hebreo pobre, no endurezca tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que, por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. Por lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Bueno, yo me acordé esto en estas palabras de no olvidar. En sentido incluso la semana pasada. Cristian acá predicó del amor y del amor ágape, el verdadero amor. Que el verdadero amor, como dice Corintios 13, no espera nada a cambio, no busca lo suyo propio y ama a los demás.
Después, a la siguiente semana, vino el chico el David. También habló de cuánta influencia éramos en la comunidad, de cuánto amor, del amor compasivo. Pero cuánto amor estas palabras se nos han olvidado incluso que han pasado 2 semanas, ¿no? De cuánto amor compasivo tenemos. Y esto también a pensar de cuánto individualismo hay en nosotros. ¿Perseguimos nuestros sueños o los de Dios? ¿Somos una iglesia abierta, comunitaria o hacia adentro? Como iglesia y como persona. Y esto podemos identificar un poco si uno está como muy seguro que es, si piensa que no cacha. Vamos a ponernos a pensar nomás. Pensemos en el día a día. ¿Cuánto tiempo del día invertimos en gente que no se pierda? ¿Cuánto tiempo invertimos para que uno menos se pierda? ¿A la semana? No sé, al mes. Incluso si lo hacemos, ¿cuántos de estos somos movidos, como hablamos, por compasión de Jesús o solamente por un mero activismo? Por un solo, si soy cristiano, tengo que predicar. Si soy cristiano, tengo que hablarle a otros. Incluso de comparación. ¿Cuánto orgullo aún necesito renunciar en torno a esto? Incluso la comparación entre el ámbito eclesiástico. Como, yo quiero predicar para que vean que yo estoy convirtiendo gente. O que yo estoy predicando y los otros no. ¿Cuánto orgullo aún hay en esto? En sentir que somos un poco mejores por hacer cosas para Dios que los demás. ¿Tenemos un corazón recto delante de Dios? Las cosas para Dios las hacemos ¿en qué ámbito? ¿En amor, en compasión o en comparación? Cuando estamos concentrados, ¿cuánto aún estamos concentrados en nuestros propios problemas? ¿Cuánto necesitamos descansar aún en él? Si podemos ver incluso la oración de Jesús que hizo para los que creyeran después de él, los que creyeran después de sus discípulos, incluso para toda la gente que están acá, para cada uno. Si podemos ver, vamos a ver 3 versículos más, de Juan 17. Vamos a ver del 15 al 18. Entonces, ¿qué oró Jesús por nosotros? Por los que íbamos a creer después de él. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí? Si leemos el 18. Como tú lo enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y ahí en esto, seguir pensando cuál es nuestra perspectiva en torno a nuestra realidad. La oración de Jesús no fue para que nos quitara del mundo. Estar en el mundo era parte de su plan. Él no oró a Dios porque, alguien se cree, lo saco del mundo, lo saco y no vive nunca más una vida de problemas, nunca más una vida más de tristeza, nunca más va a tener discusiones, nunca más va a tener problemas. No fue esa su oración. Se refirió a nosotros como la sal y la luz del mundo. Pero ¿cuánta sal y cuánta luz hay aún en nosotros? ¿O hay poca luz y poca sal en nosotros? Dice que la luz, cuando habla de la lámpara, dice que no era para ponerla abajo de una cama. Y no era el adorno de la lámpara, era la luz que alumbraba. Y hay una única función de la lámpara, según cuando hablaba Jesús, que era que alumbre. Si no alumbra la luz, aunque sea muy bonita la lámpara, no servía de nada. Así como dice, si la sal no sala, no sirve para nada.
Y ahora pensar bien en esto, que la sociedad individualista no va a poder quitar la soledad que hay en el mundo. Solo lo será la iglesia, pero lo será la iglesia a través de una iglesia de familia y de comunidad. Pero ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a ser familia? ¿Cuánto estamos dispuestos a ser comunidad? Y si hay decisiones que tomar, serían en torno un poco a esto, a ir en contra de la indiferencia. ¿Cuánto compasión tenemos? ¿Cuánta compasión tenemos con los que nos rodean? Eso es una cosa fácil de identificar en nuestra vida. ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos? ¿De cuánta compasión hay en nosotros? Incluso no a la gente con la que queremos. ¿Cuánta compasión hay hacia los demás? Yo creo que la otra vez fuimos con los chiquillos a la playa y... no se escucha eso. Estábamos con los chiquillos en la playa y yo estaba con la Susan también, y justo estábamos con la Susan caminando de noche, y de repente se siente como unos gritos, no sé qué, como un golpe fuerte, y me di vuelta y había un loco que le estaba como gritando a una loca y que estaba llorando. O sea, una chica. Me salió mal. Y entonces como que seguimos nuestro camino y yo después me fui pensando y dije, pero no está bien, o sea, no está bien que como cristianos seamos diferentes a la compasión de Jesús como Él era. Entonces me devolví y le preguntamos cómo estaba la chica. Y nos contó un poco y lloramos por ella, por su situación. Y seguía el café ahí mirando, pero decía, nada, lo mismo, así. Llamaban a los pacos. Los carabineros. Ya, exactamente lo que pasó. No, pero el tema es cuánta diferencia hay en nosotros. ¿Cuántos diferentes somos? A cualquier persona que pase por alrededor de nosotros. Entonces, ¿cuál mayor acto de amor hacia Dios también que la compasión? Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Eso también lo dice. Dice, si ama a Dios y aborrece al hermano es mentiroso. Y ahora podemos pensar en nuestra vida. ¿Tú amas a tu hermano? ¿Tienes algún rencor contra alguien, incluso al mismo dentro de la iglesia, de otro lado? Incluso afuera, ¿cuánto ama la gente cuando pasa alguien y te dice algo, te pasa pidiendo algo? Los cristianos deberíamos ser los primeros en tener compasión contra cualquier cosa, pero a veces es como al revés, como que los cristianos huyen de los problemas, huyen de las cosas, de la injusticia, como que hay lugares donde no hay que meterse. Pero es bien claro que el amor de Dios, la mejor manera es pensar de cuánta compasión tenemos hacia los demás. En ir con un evangelio que nos adapte a tu siglo. Entonces, en esto podemos estar en la tierra prometida, pero con el corazón en esclavitud, no queriendo obedecer, no queriendo renunciar. Vivimos el día a día sobre nuestros intereses, sobre nuestras proyecciones, puede ser. Y cuando muchas veces no se cumplen nuestros deseos, no se cumplen nuestros planes, nuestras proyecciones, viene un problema, nos falta plata, hay que resolver esto, lo primero que pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esto? ¿Por qué no se cumple si yo soy cristiano, si yo creo en Dios? ¿Por qué no se cumplen mis intereses? ¿Por qué no tengo, no sé, más dinero? ¿Por qué no tengo lo que la otra gente tiene? Y preguntamos, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde
inversa. Porque desde el principio, desde el huerto del Edén, el que preguntó dónde estaban los humanos, dónde estaban Adán y Eva, fue Dios. Que le dijo, ¿a dónde estás tú? Y podemos pensar nosotros, ¿a dónde estamos nosotros? ¿En qué posición estamos? Una de las cosas, primera vez que vemos de Adán y Eva, dos cosas. Que estaban escondidos y con vergüenza. ¿Cuántas de estas características aún hay en nosotros? Ya aún preguntamos dónde está Dios, pero ¿en qué posición estamos nosotros delante de Él? Y vemos alrededor de la Biblia, incluso en Deuteronomio, incluso lo que habla Jesús, que Dios con lo que menos está preocupado con nuestros intereses, la verdad, humanos. Entonces Dios lo llamó a Adán y Eva esa vez. Lo llamó aún dándole una oportunidad de dónde estaban dormidos, dónde estaban escondidos. ¿Cuánto aún estamos nosotros escondidos en nuestra tibieza y apacibilidad espiritual, no queriendo conquistar, no queriendo enfrentar cosas, teniendo miedo, muchas veces paralizados por el miedo? Incluso vemos que esta generación de Deuteronomio se perdió en la tierra prometida también. No es que le fue tan bien aún, que le hicieron un libro escrito para no olvidarse de todas estas cosas, conquistar la tierra. Ellos decidieron seguir la corriente de esos pueblos. Entonces, ¿cuánto vamos a recordar la palabra que Dios ya nos ha hablado y vamos a ser drásticos y radicales en torno a esto? Muchas veces pensamos que podemos seguir a Jesús a medias, sin buscar solamente las cosas que nos puede dar, pero sin buscar esto que le dije como su hermosura, su bondad, su persona, sin ser drástico ante el pecado, ante la queja, ante la murmuración, ante el desánimo incluso. Entonces, ¿qué estamos reflejando en nuestra vida? Y sentía cuando estaba escribiendo esto que también hay mucho dolor de Dios hacia nuestra vida cuando hacemos promesas falsas, cuando hacemos promesas que no vamos a cumplir o por emoción, promesas rotas, al aire. ¿Cuántas promesas hemos hecho? Aún los que estamos acá, hacer esto, hacer aquello.